Hay frases y frases, ¿verdad? Unas simplemente informan, pero otras te cambian por dentro. Y es que la literatura es mucho más que juntar palabras en una página. Es un arte con sus propios códigos. Fijaos, no se trata solo de comunicar algo, sino de construir mundos enteros y de explorar qué narices significa esto de ser humano. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es ese ingrediente secreto que hace que una frase normal y corriente se convierta en algo que te conmueve y que recuerdas para siempre? Pues bueno, hoy vamos a abrir la caja de herramientas del escritor para intentar entender un poco la magia que hay detrás de todo esto. Mirad, aquí se ve perfectamente. A la izquierda un hecho. La persona está triste. ¿Vale? Es funcional, directo, lo pillamos. Pero a la derecha, un invierno de dolor se instaló en su corazón. ¡Uf! Ahí ya no solo lo entendemos, es que sentimos el frío, la pesadez de esa tristeza. Y esa es la clave. El lenguaje literario no solo dice, sino que evoca, siempre busca un efecto. Porque, al final, la literatura no es un monólogo, ¿eh? Es una conversación. Una conversación muy especial que viaja por el tiempo y el espacio y en la que los participantes, bueno, no siempre son quienes parecen a simple vista. En una de las esquinas de esta conversación, por así decirlo, tenemos al autor. La persona de carne y hueso, con su vida, sus movidas, su época, es quien, desde fuera del libro, le da vida a todo. Pero, y ojo que esto es súper importante, la voz que leemos dentro de la obra no es directamente la del autor. Lo que escuchamos es una creación suya, el narrador en una novela o lo que llamamos el yo lírico en un poema. Es una voz inventada, una máscara, casi un personaje más. La diferencia es total, vamos, el autor es real y está fuera. La voz narrativa es un invento y está dentro. Confundirlos es el error más típico al leer, porque un narrador puede mentir, puede no enterarse de la mitad de las cosas, y todo eso es una decisión totalmente consciente del autor. Es parte del juego. Y esto nos lleva a la primera regla de oro de este club. La forma es inseparable del fondo. La palabra que se elige, quien cuenta la historia, el ritmo. Todo, absolutamente todo, forma parte del mensaje. El cómo se cuentan las cosas es tan importante como el qué se está contando. Y para darle forma a esas ideas, los escritorios no suelen empezar de cero. Tienen como tres grandes plantillas, tres estructuras fundamentales que son lo que conocemos como los grandes géneros literarios. Básicamente lo podemos dividir en tres grandes grupos. Por un lado, el género lírico, la poesía, que va de la emoción pura, del yo más íntimo. Luego, el narrativo, que es, pues eso, contar historias de cosas que pasan con un narrador. Y por último, el dramático, o sea, el teatro, que se basa en la acción directa, en lo que los personajes dicen y hacen sobre un escenario. Y es que si nos metemos solo en la narrativa, madre mía, el abanico es brutal. Tienes de todo, desde las grandes epopeyas de héroes de la antigüedad y novelas larguísimas y complejas, hasta cuentos que te lees en 10 minutos o fábulas con su moraleja. Y el teatro, pues, no se queda atrás, ¿eh? Pensemos en la diferencia abismal que hay entre una tragedia griega, de estas con un destino fatal del que no se puede escapar, y una comedia de enredo, que solo busca la risa. Ambas son teatro, sí, pero vamos, el efecto que producen es el día y la noche. Vale, perfecto, ya tenemos las estructuras. Ahora vamos a hacer zoom, a mirar con lupa qué herramientas concretas usan los escritores para conseguir esos efectos tan potentes. Pues son las famosas figuras retóricas, los truquillos del oficio. La reina de la fiesta, sin duda, es la metáfora. Fijaos bien, no dice que la voz es como música, no, dice que era música. ¡Pum! Es una identificación total que fusiona dos cosas que no tienen nada que ver para crear un significado nuevo y potente. Luego tenemos la hipérbole, que es básicamente el arte de exagerar a lo bestia. A ver, nadie le dice algo a otra persona 1.000.000 de veces, es obvio. Pero esa exageración transmite a la perfección la idea de estar harto, de insistir. Es pura fuerza expresiva. La anáfora es la que juega con la repetición para crear ritmo y para que la idea se te quede grabada a fuego. Pensemos en discursos famosos, como ese de lucharemos en las playas, lucharemos en los campos. Esa repetición al principio es como un tambor, pam, pam, que te martillea la idea en la cabeza. Y el hiperbatón, que es básicamente desordenar la frase para destacar una palabra o para que suene, no sé, como más solemne. El ejemplo más claro que se nos viene a todos a la cabeza es el maestro Yoda, claro. Cuando él dice una obra maestra, esto es, está usando un hiperbatón de manual. Una herramienta poderosa es, desde luego. Bueno, hemos visto las piezas del puzzle, los géneros, las herramientas, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hace que una obra atraviese los siglos y nos siga diciendo algo hoy? Venga, ¿por qué seguimos leyendo a Cervantes o a Shakespeare? Pues una clave es entender que la literatura nunca sale de la nada. Es una conversación larguísima,
Cada época responde a la anterior. Si el Renacimiento buscaba la armonía, ¡zas!, llega el Barroco y lo retuerce todo. Si el Romanticismo era pura emoción, luego vendrá otro movimiento a poner orden. Es un diálogo constante. Y esto tiene un nombre técnico, que es la intertextualidad. Es una idea clave. Ningún libro es una isla. Cada obra está llena de ecos, de guiños, de homenajes o incluso de parodias de obras que se escribieron antes. En el fondo, leer es un poco como ser un detective, que va encontrando todas esas conexiones. Pero quizá la razón más importante por la que las grandes obras se quedan con nosotros es porque se atreven a hablar de los temas que son eternos. El amor, la muerte, la búsqueda de quiénes somos, el paso del tiempo. Vamos, las grandes preguntas que nos hacemos todos, da igual en qué siglo vivamos. La literatura es un espejo donde podemos mirarlas de frente. Y claro, al tocar estos temas universales, la literatura acaba teniendo un papelón en la sociedad. Un papel que podemos resumir en 6 funciones clave. Como vemos, la literatura va mucho más allá de pasar el rato. Sirve para transmitir valores, para cuestionar el poder, para que no olvidemos de dónde venimos y, sobre todo, para explorar en profundidad qué significa esto de vivir. Porque al final, una buena historia puede, literalmente, cambiarte la forma de ver el mundo. Al final, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La literatura es un puente. Un puente entre el autor y quien lee, entre el pasado y el presente, y sobre todo, un puente entre una experiencia pequeñita, individual, y las grandes verdades que compartimos todos. Así que, la próxima vez que abramos un libro, la pregunta no es solo a ver de qué va esta historia. La verdadera pregunta, la más interesante, es ¿qué nueva perspectiva, qué pequeña verdad sobre el mundo o sobre la condición humana está ahí esperándonos entre sus páginas, lista para ser descubierta?